Soy Rosario Gil, soy profesora titular de la Universidad de Valencia en el Departamento de Genética e investigadora en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, también de la Universidad de Valencia en combinación con el CSIC. Lo que estudié realmente fue farmacia. Mi padre era farmacéutico, tenía una oficina de farmacia, o sea que parecía que mi destino estaba ya escrito. Y al llegar a tercero de la carrera me encontré con la microbiología y me enamoró la microbiología. En aquel momento lo que me enamoraron fueron las arqueas. Se acababan de descubrir unos organismos llamados arqueobacterias, que no eran exactamente como las bacterias, y me pareció muy interesante. Empecé a colaborar con el departamento de microbiología, probé otros departamentos antes de acabar la carrera, pero ya a partir de ese momento me di cuenta que yo me iba a dedicar a la ciencia. En realidad a mí lo que me gusta es la investigación. Yo tengo curiosidad y cualquier cosa que sea aprender, todos los fenómenos biológicos me parecen apasionantes. Yo desde el principio empecé a hacer cosas con microorganismos. Empecé con levaduras, luego he estado trabajando con bacterias, pero he hecho cosas muy diferentes con todas ellas y siempre me ha gustado lo que estaba haciendo. Cuando me fui a Estados Unidos a hacer mi estancia postdoctoral, lo que entré es en un laboratorio de genética humana para utilizar levaduras, que era mi sistema modelo, para estudiar genes supresores de tumores en humanos. Al volver a España, aquí no tenía en ese momento la posibilidad de empezar a trabajar en un laboratorio de genética humana, pero las levaduras sí me dieron cancha y empecé trabajando pues primero con levaduras cerveceras, luego con levaduras vínicas, y pues me presenté a una plaza para trabajar en el Instituto Cabanillas de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Y ahí di un vuelco completo a lo que estaba trabajando hasta ese momento. Dejé de centrarme en las levaduras para pasar a hablar de bacterias que viven en endosimbiontes de insectos, que es una cosa que entonces ni sabía lo que era. Era el momento en que empezaba a surgir la genómica, para estudiar genomas completos en vez de estudiar genes individuales, y me metí en esa línea y desde entonces. El mosquito tigre y el mosquito común son muy diferentes entre sí. El mosquito tigre se le llama así porque es a rayas, o sea, cuando ves un mosquito que sea a rayas es un mosquito tigre. El que tenemos aquí es el tigre asiático, el tigre africano no ha llegado. El mosquito común, el Culex pipiens, que es el que tenemos aquí de toda la vida, es el que es oscurito, es más alargadito, no tiene rayas. Cuando tú oigas un mosquito haciendo bzzz, es un mosquito común. El tigre no hace ningún ruido, con lo cual es más probable que te haya picado y todavía no te hayas enterado que lo tienes allí. Los tigres son unos perezosos. No se desplazan demasiado lejos, más de 100 metros de donde viven no se van a ningún sitio. Con lo cual es mucho más probable que te piquen en la parte baja de las piernas. ¿Para qué van a volar más arriba si pueden pillarte en las piernas? El común te pica por las tardes, en el momento de la puesta de sol, la salida del sol, por eso nos pican casi siempre cuando estamos durmiendo. Mientras que el otro, el tigre, te pica durante todo el día. Es más difícil luchar contra la plaga del tigre, precisamente porque está en tu casa, no está en los sitios abiertos al aire libre. Bueno, también está ahí, pero ahí el ayuntamiento puede poner remedio, pero no puede evitar que tú en tu casa tengas un criadero de mosquitos. Eso tiene que ser el propio ciudadano el que sea consciente de cómo evitar que el mosquito tigre se le meta en su casa o cerca de su casa. Los mosquitos tigres asiáticos no son el principal vector de muchas de las enfermedades, ¿vale? Suele ser más frecuente que las transmita el mosquito tigre el africano. Este mosquito transmite un montón de virus y filarias, o sea, es entre los virus que pues están algunos que seguro que os suenan: chikungunya, zika, dengue, fiebre del Nilo, o sea, socorro, ¿no? Casi son enfermedades que son bastante serias. Aquí de esos hemos tenido algunos casos excepcionales, pero no están muy repartidas porque no tenemos al principal vector. El tigre asiático también puede transmitirlas, de manera que es preferible controlar primero la población antes de que de repente llegue una infección por alguno de estos virus y pueda transmitirlo la población que tenemos ya establecida aquí. Cualquier posibilidad de que se establezca cualquiera de estos virus podría ser un problema. Y como digo, ya ha habido casos, y no solo casos esporádicos traídos de fuera, sino alguno que se ha sido ya autóctono. En los últimos años ha habido varias iniciativas, tanto a nivel mundial, de hecho en la OMS se están utilizando también, como a nivel más local, para intentar utilizar distintos sistemas de biocontrol de los mosquitos para tratar de evitar tener que utilizar plaguicidas, porque esos pues lógicamente son bastante más dañinos y pueden afectar también a otros insectos, pueden ser también nocivos para las personas, en fin. Si conseguimos un control biológico siempre será preferible. Nosotros estamos más bien tratando de imitar o emular un análisis que se ha hecho en Italia, en la ciudad de Roma, tratando de controlar la población del mosquito tigre asiático. No es una cosa que es de hoy para mañana, necesita un cierto nivel de estudio. De hecho llevamos por eso unos años caracterizando primero cómo son los mosquitos de la ciudad,
para intentar encontrar la mejor solución contra ellos. Una de las cosas que se llevaba haciendo ya algún tiempo era utilizar esta bacteria Wolbachia para distintas cosas. A veces es simplemente para evitar que se transmitan los virus y otras veces es para evitar que se reproduzcan los mosquitos solamente. Wolbachia es un endosimbionte de insectos. Los endosimbiontes de insectos son bacterias que viven dentro de los insectos en células especializadas, es decir, hay una célula que es como un almacén de bacterias. Todo su citoplasma está lleno de bacterias. Y estas bacterias desde dentro pueden hacer o cosas buenas o cosas malas. Solo hay una especie de Wolbachia reconocida, pero dependiendo de cuál sea el insecto, le puede hacer bien y ser necesario para fabricarle los nutrientes que no tienen en su dieta, de manera que la bacteria fabrica lo que no llegue con la dieta, pero en otros casos es al revés, lo que está haciendo la bacteria es aprovecharse del hospedador. En realidad la bacteria no lo hace adrede, ¿verdad? Lo que pasa es que se adapta a vivir con un hospedador y a veces al hospedador le sienta bien y a veces al hospedador le sienta mal. En el caso de los mosquitos, lo que nos interesa de Wolbachia es que Wolbachia, como la mayoría de los endosimbiontes, en realidad casi todos los endosimbiontes, se sitúa siempre muy cerca de los ovarios de la hembra para transmitirse de una generación a la siguiente generación directamente a través de los huevos o de los embriones, ¿vale? Entonces, Wolbachia lo que hace, en el caso de los mosquitos, del mosquito tigre y del mosquito culex y todos estos, es infectar a las hembras, pero para su propio beneficio. Es lo que se llama un parásito reproductivo. Ella infecta y lo que hace es tratar de pasar a la siguiente generación y además que la suya sea la cepa que se haga la reina, ¿no?, de la zona. Lo que provoca es alteraciones reproductivas que pueden ir desde cargarse a los machos, porque como son las hembras las que lo transmiten, lo que quieren es que haya más hembras. Feminizar a los machos, porque como son las hembras lo que lo transmiten, pues que tanto los que son machos genéticos como hembras genéticas actúen como hembras y transmitan a la bacteria. Y luego otra cosa que hace es que provoca una cosa que se llama incompatibilidad citoplásmica. ¿Qué quiere decir? Que si un macho que lleva una Wolbachia se aparea con una hembra que lleva otra Wolbachia, se destruye el embrión. El macho transmite en el esperma una toxina y la hembra, desde su citoplasma, desde el huevo, del ovocito, lleva la antitoxina. Si toxina y antitoxina funcionan como llave y cerradura. Si la toxina es una y la antitoxina no es la correspondiente, no neutraliza la toxina y mata al embrión. De manera que solo se pueden reproducir los que sean como la madre. Puede ser que el macho no lleve Wolbachia, y entonces no pasa nada, porque como no lleva toxina, pues a la hembra no le molesta. Pero si lleva una Wolbachia distinta, morirá. Y eso es precisamente lo que estamos intentando hacer. La Wolbachia que lleva, por ejemplo, Culex, que es el mosquito común, es incompatible con la Wolbachia que normalmente infecta al mosquito tigre. Y entonces lo que nosotros queremos es encontrar una Wolbachia que sea incompatible con la que llevan los mosquitos naturales, ¿vale?, los mosquitos tigre que viven libres en el ambiente, y luego lo que nosotros haremos sería producir en grandes cantidades el mosquito infectado con la otra Wolbachia, con la nueva Wolbachia que es incompatible con la natural, liberar machos al ambiente y que se apareen con las hembras. Liberamos solo machos, no hembras. Los machos no se alimentan de sangre, solamente son las hembras y cuando están preñadas. Es para que puedan seguir desarrollándose sus embriones. ¿De acuerdo? Entonces, el macho que es vegetariano lo puede soltar y no hace daño a nadie, y se encuentra con la hembra no le nota nada extraño, se aparean tranquilamente. Este macho además no tiene ningún defecto, no se le nota nada extraño físicamente, entonces se puede aparear con igual libertad, con la diferencia de que los embriones van a morir. De manera que evitas que se estén reproduciendo. Entonces, esa es lo que estamos intentando hacer. Tiene una ventaja sobre otro sistema que se utiliza también, que es soltar machos estériles, pero que han sido irradiados. Has irradiado los machos, estos machos entonces son estériles, le ha afectado también al fenotipo, con lo cual las hembras pues tampoco les gustan tanto. Es un proyecto en el que colabora, como digo, el Ayuntamiento de Valencia y estaba trabajando también en el Departamento de Parasitología de la Universidad de Valencia y una empresa química que es de control de plagas. Entonces ellos estaban intentando caracterizar los mosquitos con la idea de colaborar con el grupo italiano que he mencionado, que han hecho esta misma aproximación en Italia, estaban colaborando con ellos. La idea era que en vez de traernos una Wolbachia italiana y un mosquito italiano, pudiéramos hacerlo con una Wolbachia valenciana y un mosquito valenciano. Y entonces me preguntaron, oye, ¿tú que trabajas con endosimbiontes, tú no podrías caracterizar la Wolbachia que tenemos aquí natural? Y yo dije, pues claro, pues eso, a eso me dedico. Así que lo que hicieron fue recogerme mosquitos por toda Valencia, en los distintos barrios, en donde hubiera zonas en las que pudiera haber mosquitos, en este caso mosquito común, para que yo pudiera caracterizar si llevaba o no llevaba Wolbachia y qué tipo de Wolbachia y ver si eran compatibles o incompatibles con las otras. Pero hasta el momento en que me pidieron que caracterizara
una Wolbachia porque tenían curiosidad para no tener que depender de los italianos y para tenerla autóctona, pues yo ni siquiera había pensado en trabajar en Wolbachia. En estos momentos, además, nosotros no solo estamos con la Wolbachia de Culex, el mosquito común, estamos también caracterizando la Wolbachia que llevan, que también es incompatible con la del mosquito tigre, la que llevan Drosophila melanogaster, que estas las han cazado en Requena durante la vendimia. Claro, la mosca de la fruta, pues en época de vendimia se está poniendo como el Kiko. Y tiene una serie de líneas también en el Instituto Cabanilles y dijimos, bueno, vamos a ver si esta Wolbachia, y estamos también trabajando en esa otra, a ver cuál de las dos al final nos quedamos. Entonces, por un lado hay gente que está curando de Wolbachia al mosquito tigre de aquí de Valencia, porque necesitamos primero curarlo de su Wolbachia natural, y eso lo estamos manteniendo también allí en el Cabanilles. Por otro lado, estamos caracterizando la del Culex, la de Drosophila, y el siguiente paso pues será inyectar la que seleccionemos en el mosquito antes de liberarlo. En donde haya charquitos o cosas de esas, ponen una serie de trampas y recogen de allí. Lo que recogen normalmente son los huevos y luego los hacen eclosionar en cautividad. Y cuando ya tienen el adulto, me lo pasan a mí, metido dentro de un botecito, separados los machos de las hembras, pues 20, 40 machos, 20, 40 hembras, y eso lo guardan a menos 20 durante unos días, o sea, se mueren congelados y eso es lo que me llega a mí, mosquitos congelados. Y los analizamos uno por uno, cogemos de uno en uno, los machacamos y le extraemos el DNA para ver si llevan Wolbachia. Si todo fuera bien, nosotros creemos que el año que viene podemos hacer la primera liberación controlada en septiembre para comprobar cómo funciona y ver cuáles son las medidas que son necesarias, y luego lo que se haría sería en la siguiente campaña ir liberando en distintas dosis. Pasa que nosotros de forma experimental no tenemos la capacidad de producir mosquitos a mansalva, es decir, tenemos unas instalaciones controladas. La idea es que se puedan seguir haciendo liberaciones y, si fuera posible, hacer liberaciones alternativas para que nunca haya un problema de que a lo mejor haya algún que aparezca de repente, la población se estabilizara llevando la nueva Wolbachia. Se supone que habría que seguir haciendo liberaciones controladas de tiempo en tiempo, no es de esperar que se estabilizara la que es menos frecuente. No hay nada modificado, o sea, y como he dicho, además las Wolbachias pueden pasar de un insecto a otro, con lo cual no estamos haciendo nada que no haga la naturaleza. Estamos en el momento en que tendríamos que introducir una Wolbachia la nueva Wolbachia dentro de los huevos. Y luego, pues claro, tendremos que comprobar si funciona en la naturaleza, en el estadio controlado. Y eso, la otra limitación es que no podemos hacerlo en cualquier momento del año, porque aunque últimamente los mosquitos están mucho tiempo, no puedes estar seguro. Lo normal sería intentar hacerlo al final del verano. Pues bueno, yo creo que en los sitios donde se ha utilizado se ha conseguido limitar bastante el crecimiento de las poblaciones de mosquitos. Allá donde se está utilizando está funcionando bastante bien. En estos momentos soy investigadora principal de un proyecto del Ministerio en el que estamos trabajando en el control de plagas utilizando simbiontes. De hecho, se llama SimControl. El principal modelo de estudio que tenemos nosotros establecido en el laboratorio, y que es muy anterior a que nos pusiéramos a trabajar con este modelo, es una cucaracha, la cucaracha que se llama la cucaracha alemana, Blatella germanica, le llamamos la rubia nosotros. Es esa chiquitilla, no es esas horrorosas periplanetas americanas que vuelan, sino la rubia pequeñita que parece más bien como bueno, yo diría que como un escarabajito. Come lo mismo que nosotros y se reproduce muy bien en toda nuestra ciudad. Pues ese sistema modelo es el que estamos nosotros utilizando, porque tiene endosimbionte, que igual que tienen otros insectos, pero también tiene un microbiota intestinal, y como he dicho, come casi lo mismo que nosotros, tiene una microbiota intestinal que es bastante parecida a la nuestra. Entonces nosotros estamos trabajando en entender cómo se establece esa microbiota intestinal, ver cómo podemos manipularla, pero que eso nos puede permitir también conocer cómo podríamos conocer también aspectos de la microbiota humana, a lo mejor. Pero también queremos estudiar si esa microbiota pues contiene genes de resistencia a antibióticos, y podría ser un reservorio de esos tipos de genes de resistencia, que son por tanto malos para nosotros. O también si pueden ser vectores de bacterias que pueden ser patógenas. Entonces, son todo aspectos que están relacionados con la salud humana. Mantenemos poblaciones controladas en las que podemos manipular la microbiota, podemos introducir microbiota. Y lo que queremos también, hemos conseguido también una que está libre de microbiota, o sea que podemos ver qué pasa cuando no tiene estas bacterias intestinales. Lo que queremos ver también es cómo la cucaracha mantiene una serie de
el control para que no se le desmadren las bacterias que viven dentro, unas en el intestino y la otra en las células especializadas, porque no se mezclan, están siempre separadas. Queremos saber también si entre ellas se comunican para aportarle al hospedador cosas. Entonces, para eso estamos estudiando transcriptomas de las cucarachas. También estamos mirando condiciones de estrés, si la temperatura, el calor o el frío pueden afectarles, y para ver también cómo se modifica esa microbiota dependiendo del estrés. Y la otra cosa que estábamos mirando, como digo, es la comunicación entre ellas, cómo se controlan a través de una cosa que se llaman péptidos antimicrobianos, que también tienen su utilidad, por eso lo estamos también estudiando, porque podrían ser una alternativa al uso de antibióticos. Ahora que los antibióticos cada vez están apareciendo más resistencias, se ha detectado que son unos péptidos pequeños que genera el propio organismo. En el caso de los insectos es la parte, como se llama, de inmunidad innata que tienen. Genera una serie de péptidos antimicrobianos que son cortitos y que pueden mantener a raya pues, algunas bacterias, ¿vale? Entonces estamos intentando detectar cuáles son los péptidos antimicrobianos en nuestro sistema. Y luego queremos ver cómo se comunican, cómo el hospedador le manda señales a la microbiota o cómo la microbiota le manda señales al hospedador, utilizando un sistema de conexión que está utilizándose actualmente mucho, que se está estudiando mucho, que es la existencia de vesículas extracelulares. En este caso lo que queremos ver es si también existen estas vesículas y si también llevan RNAs. Hemos aislado vesículas extracelulares de la hemolinfa de la cucaracha. Estamos ahora analizando el cargo. El cargo es lo que llevan dentro las vesículas. Ahí dentro puede haber de todo, puede haber proteínas, puede haber moléculas de otra naturaleza, puede haber RNAs, y es lo que estamos intentando caracterizar ahora.